bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde vamos a profundizar un poco más acerca de las distintas teorías que se han visto a lo largo de este tiempo y que han aportado a lo que hoy actualmente conocemos el comercio internacional. Vamos a comenzar con la teoría de la ventaja absoluta, pero para esto tenemos que hablar de Adam Smith, un personaje muy importante que nació en Escocia en el año de 1723, considerado el padre de la economía moderna, con su famosa obra La riqueza de las naciones, publicada en el año de 1776. Él explica en esta obra que la riqueza de un país no se mide por la acumulación de oro o plata, como se creía en el mercantilismo. No, él nos dice que se mide por la capacidad que tiene de producir un bien o un servicio útil. También menciona la importancia de la especialización en conjunto con el trabajo, que cómo ayudan, al crecimiento de la economía y a lo que hoy conocemos el comercio internacional. A partir de esta idea se desarrolló la teoría de la ventaja absoluta. Esta teoría nos dice que un país tiene ventaja absoluta cuando puede producir un bien de manera eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando puede reducir los recursos para crear este bien o cuando maximiza la productividad. Entonces, si un país tiene ventaja absoluta en un producto, puede empezar la comercialización con otro país que tenga ventaja absoluta en otro producto. Continuando con la teoría de la ventaja absoluta, vamos a ver un ejemplo sencillo. Acá tenemos dos países, Italia y Colombia, y dos productos. Tenemos la unidad de vino y 1 kilo de café. En Italia tenemos que produce 4 botellas de vino en 1 hora, mientras que Colombia produce 1 botella de vino en 1 hora. En Italia produce 1 kilo de café en 1 hora, mientras que en Colombia produce 3 kilos de café en 1 hora. Entonces, a partir de eso podemos concluir que Italia tiene ventaja absoluta en el vino, mientras que Colombia tiene ventaja absoluta en el café. Entonces, Italia tiene que exportar y especializarse en exportar el vino, importar café, mientras que Colombia exportar y especializarse en el café e importar el vino. Hoy explicaré 2 aspectos centrales de la teoría de ventaja absoluta de Adam Smith. Sus limitaciones a su vigencia en el comercio actual, limitaciones de la teoría. La propuesta de Adam Smith fue un aporte decisivo frente al mercantilismo. Aunque presenta vacíos importantes, no responde qué ocurre si un país es más eficiente en la producción de todos los bienes, situación que impediría el intercambio. Tampoco incorpora variables que en la actualidad resultan indispensables, como la innovación tecnológica, la movilidad de capital o los costos de transporte. Por esta razón, economistas contemporáneos como Krugman, Oster o Melitz sostienen que las teorías clásicas requieran complementarse con marcos analíticos modernos que reflejan de manera más precisa la dinámica del comercio global. En vigencia en el presente, a pesar de estas limitaciones, la lógica de la ventaja absoluta conserva vigencia. El principio de los países deben especializarse en aquello que produce con mayor eficiencia. Sigue guiando los patrones de intercambio, el caso de exportaciones agrícolas y mineras, o en Alemania con una industria automotriz. Un claro ejemplo según los informes del Mundo Comercio 2024. La eficiencia productiva continúa siendo un criterio fundamental de inserciones en los mercados internacionales, aunque hoy articula con factores como la tecnología, el capital humano o las cadenas globales de valor. Bien, ahora hablaremos sobre la ventaja comparativa, no sin antes hablar de un personaje muy importante, David Ricardo, un economista inglés nacido en 1772. Fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y su mayor aporte al comercio internacional fue la teoría de la ventaja comparativa. Antes de él se predominaba el mercantilismo que buscaba acumular el oro y mantener superávit, pero Ricardo planteó que los países deben especializarse en producir aquello que tiene un menor costo de oportunidad, es decir, lo que hacen sacrificando menos recursos frente a otros bienes. De esta manera, aunque un país no sea el mejor en todo, puede beneficiarse del comercio internacional al enfocarse en lo que hace mejor. Acá tenemos un claro ejemplo de la ventaja comparativa.
Ahora bien, tenemos dos países, España y Francia, y de productos, queso y Frosain. Nos dice que España en una hora hombre produce 3 quesos y Francia en una hora hombre produce un queso. España en una hora hombre produce 3 Frosain y Francia en una hora hombre produce 2 Frosain. Ahora, mediante este pequeño ejercicio, podemos deducir que España tiene ventaja comparativa en la producción de queso y Francia tiene ventaja comparativa en los procesos. Continuamos con los modelos de David Ricardo. Aquí Ricardo explica algunos supuestos modelos básicos. Entre ellos tenemos que cada país tiene una asignación fija de recursos y todas las unidades de sus recursos son iguales. Dentro de los países, de sus recursos son móviles, en lo cual, pues, es decir, que cada sector puede pasar de uno a otro. En cambio, de manera internacional, son inmóviles. El trabajo y el capital no se mueven entre países, solo los bienes. Para ello tenemos que el modelo se basa en la teoría del valor de trabajo. Es decir, que aquí significa que el valor de un bien va a depender únicamente de la cantidad de trabajo que requiere producirla. Además, se supone empleo, también tenemos la competencia perfecta y la ausencia de las barreras comerciales y los costos de transporte nulo. Ahora tenemos la ventaja comparativa y salarios. Aquí David Ricardo explica que en el comercio no solamente influye la eficiencia, sino también va a influir los salarios. Pues aquí los países con mayor productividad los salarios tienden a ser altos, mientras que los países con menor productividad los salarios suelen ser bajos. Pero ambos tienen beneficios en el comercio, porque se especializan en lo que hacen relativamente mejor. Tenemos ahora la tecnología. Aquí la tecnología y la innovación es muy importante, un punto clave, pero que también da a entender en la teoría que puede cambiar completamente la ventaja comparativa. Es por ello que un país agrícola puede transformar industrialmente o digitalmente si se invierte en innovación. Es por ello, pues, que significa que la ventaja comparativa no es estética, sino que evoluciona junto con la innovación. Ahora tenemos aquí el libre comercio y el proteccionismo. Aquí, pues, en la teoría, pues, da a entender que el libre comercio es un mayor beneficio, ya que fomenta la especialización y la eficiencia, mientras que en el proteccionismo aquí da a entender que, pues, tanto los aranceles y los cobros y cuotas que se dan van realizando que obligados a producir un caso que no puedan los países tener eficiencia, en el cual ellos, pues, no puedan tener una buena producción, siendo ahí que reduce la productividad y el bienestar. Finalmente tenemos aquí, pues, las críticas en la ventaja comparativa. Actualmente, hoy en día, pues, se ve que los costos sí hay en las barreras comerciales y en el transporte. También hemos visto que la tecnología ha evolucionado con el tiempo y ha hecho grandes cambios tanto en la ventaja comparativa y que ha sucedido en una gran escala en lo que viene a ser a nivel global. Esta teoría de la ventaja comparativa, formulada en el siglo XIX, sigue vigente en la actualidad, aunque el comercio es más complejo debido a la tecnología, la innovación y las cadenas globales de valor. Un ejemplo claro es Perú, que se especializa en exportar cobre, café, arándanos, espárragos y uvas, mientras importa maquinaria y tecnología de unos países más competitivos en estos sectores. Bueno, deducimos que la ventaja comparativa demuestra que el comercio internacional no depende de quién produce más, sino de quién aproveche mejor sus recursos, generando beneficios mutuos para los países que participan en esto. Gracias. Ahora pasaré a explicar el modelo de Heckscher-Ohlin, también conocido como la teoría de los factores. Esta teoría fue desarrollada por Heli Heckscher y perfeccionada por su alumno Bertil Ohlin, ambos economistas suecos. Ellos buscaban explicar el comercio internacional en base a la dotación de recursos que tiene cada país.
es decir, la cantidad de capital y de mano de obra disponible. La teoría sostiene que los países tienen que exportar bienes que usan de manera intensiva el factor de producción que poseen en abundancia y a importar aquellos bienes que requieren factores en los que son escasos. Además, con el comercio internacional, los precios de los factores tienden a igualarse, lo que significa que los salarios y las ganancias del capital se van equilibrando entre países. Por ejemplo, un país con abundante mano de obra, con muchos países en desarrollo, se especializa en textiles o productos agrícolas. En cambio, un país con abundante capital, como lo es Estados Unidos o Alemania, se especializa en maquinaria o automóviles. Al intercambiar estos bienes, se benefician porque aprovechan mejor sus recursos. Esta teoría sigue siendo útil para explicar el comercio actual. Un ejemplo claro es el Perú, que exporta productos agrícolas y mineros, mientras que importa maquinaria y tecnología de países desarrollados. Sin embargo, tiene limitaciones, porque se supone que todos los países tienen la misma tecnología y no consideran los costos de transporte ni las barreras comerciales. En este caso voy a explicar las limitaciones de los modelos clásicos en un contexto global cambiante. Limitaciones que enfrentan los modelos clásicos de la economía frente a la realidad actual. En primer lugar, tenemos la globalización. Hoy la economía no se entiende solo país por país. Una crisis en un lugar puede expandirse rápidamente y afectar a otros, generando contagios y mayor volatilidad. En segundo lugar, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la innovación han transformado cómo producimos y trabajamos, pero también generan desigualdades y las necesidades de nuevas habilidades laborales. En tercer lugar, tenemos los cambios demográficos. El envejecimiento de la población y la migración a otros países modifican la fuerza laboral y aumentan un gasto público y presionan los sistemas de pensiones. En cuarto lugar, tenemos la desigualdad económica. Esto se refiere a la concentración de la riqueza y la brecha salarial que generan conflictos sociales y dificultan un crecimiento inclusivo. En quinto lugar, tenemos las crisis financieras y la volatilidad. La innovación financiera y la falta de regulación han creado riesgos que los modelos clásicos no logran explicar bien. En sexto lugar, el cambio climático y la sostenibilidad, los desastres naturales y la transición hacia energías limpias obligan a pensar que la economía con una visión ambiental. Y por último, tenemos a la geopolítica y los conflictos comerciales, el proteccionismo de las tensiones internacionales y la incertidumbre global que afectan el comercio y la estabilidad. Gracias.